Un billonario de corazón helado despidió a 15 empleadas en un solo día, hasta que ella llegó, una mujer humilde que se atrevió a mirarlo a los ojos y desafiar todas sus reglas. Lo que pasó después te dejará sin aliento. ¿De dónde nos estás viendo? Déjalo en los comentarios. Y si quieres saber cómo esta empleada derritió el corazón de hielo del hombre más frío del mundo, suscríbete y deja tu like ahora mismo. No te vas a arrepentir de esta historia de amor. El reloj marcaba las 6 de la mañana cuando el Mercedes negro atravesó los portones imponentes de la mansión Montes. Rosa Méndez apretó el asa de su bolsa gastada, observando la propiedad que parecía más un mausoleo que un hogar. 3 pisos de mármol blanco y vidrio reflejaban el cielo gris de invierno, mientras jardines perfectamente simétricos se extendían por hectáreas en un silencio perturbador. «Intento número 16», murmuró la señora Ramírez, la ama de llaves que la esperaba en la entrada. Sus ojos cansados llevaban una advertencia silenciosa. Las otras 15 no duraron ni un día. El señor Montes es exigente. Rosa tragó saliva, pero mantuvo la barbilla en alto. A los 28 años había enfrentado cosas peores que patrones difíciles. Crecer en las colonias pobres de la Ciudad de México y mantener a 3 hermanos menores después de que sus padres fallecieran le había dado una columna vertebral de acero. «Estoy preparada», respondió con voz firme. La ama de llaves la condujo por pasillos y ornamentados donde cada paso resonaba como un recordatorio de lo vacío que estaba aquel lugar. Cuadros carísimos decoraban paredes demasiado blancas. Flores artificiales ocupaban jarrones de cristal, y Rosa notó con un nudo en el corazón que no había una sola fotografía a la vista. «Algunas reglas», dijo la señora Ramírez, deteniéndose frente a una puerta doble de caoba. «Nunca entre al despacho sin permiso. Nunca mencione el pasado. Y nunca, jamás, toque nada del segundo piso este. Ese pasillo está prohibido». Antes de que Rosa pudiera preguntar por qué, la puerta se abrió bruscamente. Alejandro Montes apareció como una tormenta personificada. Alto, hombros anchos bajo un traje negro impecable, cabello oscuro perfectamente peinado. Pero fueron sus ojos los que la golpearon como una hoja de hielo. Grises, vacíos, cargando una frialdad que hizo que la temperatura del pasillo cayera varios grados. «Así que tú eres la nueva». Su voz cortó el aire como navaja. «Espero que seas más competente que las anteriores». Rosa sostuvo su mirada, y por primera vez en 3 años, Alejandro parpadeó sorprendido. Nadie lo miraba a los ojos. Todos desviaban la vista, intimidados, asustados. Pero aquella mujer de origen humilde, con su vestido sencillo y manos callosas, no demostraba miedo, solo una calma desconcertante. «Haré mi mejor esfuerzo, señor Montes». Él frunció el ceño, estudiándola por un momento que pareció eterno. Entonces, sin otra palabra, se dio la vuelta y desapareció, pasillo abajo, dejando un rastro de tensión en el aire. «Bienvenida al infierno», susurró la señora Ramírez. Pero Rosa ya había visto lo que nadie más percibía. Por una fracción de segundo, cuando sus miradas se cruzaron, vio algo roto en aquellos ojos grises. No era maldad, era dolor. Los 3 primeros días fueron una prueba de fuego. Alejandro parecía determinado a hacerla renunciar. Cada tarea venía acompañada de críticas cortantes. Cada movimiento era vigilado con desaprobación silenciosa. Llegaba a inspeccionar el polvo invisible sobre los muebles, la temperatura exacta del café, el ángulo preciso de las cortinas. «Incompetente», declaró en la mañana del 4.º día, señalando una minúscula mancha en la ventana del despacho. Las otras al menos sabían limpiar vidrios. Rosa soltó el trapo, se dio la vuelta lentamente y por primera vez desde que llegara, algo diferente brilló en sus ojos castaños. No ira, sino firmeza. «Con todo respeto, señor Montes, esa ventana está impecable. Usted está buscando defectos donde no existen». Su voz era suave, pero llevaba un peso que lo hizo retroceder un paso. «Y si continúa tratando a las personas como si fueran máquinas defectuosas, pasará el resto de su vida solo en esta mansión vacía». El silencio que siguió era ensordecedor. La señora Ramírez, que pasaba por el pasillo, se congeló horrorizada. Nadie le hablaba así a Alejandro Montes. Nadie se atrevía. Los músculos de la mandíbula de Alejandro se contrajeron.
Sus ojos chispearon con una furia helada. Por un momento infinito, Rosa pensó que sería despedida ahí mismo. Pero entonces algo extraordinario sucedió. Alejandro no gritó, no la despidió. Simplemente dio la espalda y salió del despacho, pero no antes de que ella viera sus manos temblar ligeramente al cerrarse en puños. «Estás loca». La señora Ramírez apareció en la puerta, pálida. «Nadie le habla así y mantiene el empleo». «Entonces, ¿por qué todavía estoy aquí?», preguntó Rosa suavemente, observando por la ventana la figura solitaria de Alejandro caminando por el jardín con pasos tensos. El ama de llaves no tenía respuesta, y esa noche, cuando sirvió la cena, que Alejandro comió solo como siempre, notó que él miró el lugar vacío en el otro extremo de la mesa por largos segundos antes de desviar la mirada rápidamente. Algo estaba cambiando, aunque nadie quisiera admitirlo. Rosa descubrió el jardín de rosas una tarde lluviosa de jueves. Estaba escondido detrás del ala este, rodeado por muros de piedra, cubiertos de hiedra. Las rosas, antes magníficas, ahora crecían salvajes, sin cuidado, pétalos cayendo sobre el camino de piedras. En el centro, un banco de mármol blanco estaba cubierto de hojas húmedas. Rosa comenzó a limpiarlo cuando algo cayó de debajo del asiento. Un marco plateado empolvado. Su mano tembló al voltear la foto. Una mujer de sonrisa radiante, cabello rubio al viento, ojos azules llenos de vida, abrazada a un Alejandro irreconocible. Él sonreía. Realmente sonreía. Alegría genuina que iluminaba todo su rostro. «¿Qué estás haciendo aquí?». Rosa giró asustada. Alejandro estaba parado en la entrada del jardín, la lluvia volviendo su traje oscuro aún más sombrío. Pero no era ira lo que emanaba de él esta vez. Era pánico puro. «Yo encontré esto». Extendió la foto con manos cuidadosas. Alejandro atravesó el jardín en zancadas largas, arrancando el marco de sus manos. Sus dedos temblaban visiblemente. Los nudillos se pusieron blancos de tanto apretar el objeto. «Este lugar está prohibido». Su voz salió estrangulada, diferente de la frialdad habitual. «Nadie entra aquí. Nadie». Rosa vio una sola lágrima escapar por la esquina de su ojo antes de que él volteara el rostro violentamente, ocultando su vulnerabilidad. «Era hermosa», dijo Rosa suavemente, ignorando la advertencia de peligro. «Y claramente te amaba mucho». «Cállate». Las palabras salieron roncas, desesperadas. «No sabes nada, nada sobre mí, nada sobre ella, nada sobre lo que perdí. Entonces, cuéntame». Alejandro la miró como si hubiera enloquecido. La lluvia caía más fuerte ahora, empapándolos a ambos, pero ninguno se movía. «¿Por qué te importa?», preguntó, genuinamente confundido. «¿Por qué no te vas como todas las demás?». Rosa dio un paso adelante, acercándose a él con un valor que desafiaba toda lógica. «Porque reconozco el dolor cuando lo veo, y porque nadie merece cargar tanto peso solo, no importa cuánto dinero tenga». Por un momento, la máscara de Alejandro se agrietó completamente. Pareció a punto de desmoronarse, ahí mismo bajo la lluvia, en el jardín que no visitaba desde hacía 3 años. Pero entonces, con un esfuerzo visible, se recompuso. Se dio la vuelta y caminó hacia afuera, llevándose la foto consigo. Pero esta vez, Rosa notó, no la despidió. El desayuno de Alejandro seguía un ritual inmutable desde hacía 3 años. Café negro, sin azúcar, servido a las 7 en punto, tomado en silencio absoluto en el comedor vacío. Era su armadura contra el mundo, su rutina reconfortante en medio del caos interno. La mañana siguiente al incidente en el jardín, algo diferente lo esperaba. El aroma que venía de la cocina no era el usual café fuerte y amargo. Era ¿canela? ¿Chocolate? Rosa apareció cargando una bandeja, y antes de que él pudiera protestar, colocó frente a él una taza humeante de café con leche, acompañada de pan dulce aún caliente. «Esto no es lo que pedí», dijo fríamente, aunque su mano ya alcanzaba la taza por cuenta propia. «Nadie pidió». Rosa se sentó en la silla al lado. Otro absurdo que debería irritarlo, pero extrañamente no lo hizo. «Pero es lo que necesitas. El café puro en el estómago vacío te está matando poco a poco». Él debería despedirla, debería gritar, pero el aroma de aquel café casero
tan diferente de la perfección estéril a la que estaba acostumbrado, trajo un recuerdo que había enterrado profundamente. Sofía solía hacer café así, las mañanas de domingo, riendo de sus quejas sobre arruinar café. Perfectamente bueno con azúcar. ¿Ella cocinaba para ti?, preguntó Rosa suavemente, como si leyera sus pensamientos. Alejandro debería levantarse e irse, pero sus piernas no obedecían. En cambio, escuchó su propia voz, ronca de desuso emocional, responder. Todos los domingos. Decía que un magnate billonario necesitaba comida casera para no olvidar de dónde venía. Ella tenía razón. Finalmente probó el café. Era perfecto. Exactamente como... Cerró los ojos, luchando contra la ola de 1900 emociones. ¿Por qué haces esto? Abrió los ojos, mirándola fijamente. ¿Por qué insistes en romper todas mis reglas? Rosa sonrió, y fue una sonrisa triste y comprensiva. Porque tus reglas te están matando, señor Montes. Construiste una prisión de hielo y te encerraste dentro. Alguien necesita recordarte que todavía hay calor en el mundo. El calor quema, respondió amargamente. Ya me quemé suficiente. Y el frío congela hasta la muerte. Se levantó, pero antes de salir, tocó ligeramente su hombro. Fue un toque breve, casi imperceptible, pero Alejandro lo sintió como si 1000 voltios hubieran atravesado su cuerpo. A veces, vale la pena arriesgarse a quemarse de nuevo para recordar lo que es estar vivo. Cuando ella salió, Alejandro se dio cuenta de que había terminado todo el café y comido 3 panes dulces. Y por primera vez en 3 años, el silencio de la mañana no parecía tan ensordecedor. La semana siguiente trajo cambios sutiles pero innegables. Alejandro seguía siendo frío, seguía siendo exigente, pero sus críticas perdieron el veneno. Comenzó a tomar el café con leche de rosa todas las mañanas, aunque nunca admitiera que esperaba por ese momento. Pero el verdadero terremoto llegó un viernes tormentoso. Diego Salazar, socio y mejor amigo de Alejandro desde la universidad, apareció sin avisar. 3 años, Alex. Diego invadió el despacho, ignorando las protestas de la señora Ramírez. 3 años escondiéndote en esta tumba. Sofía no querría esto. Rosa estaba en el pasillo, organizando libros, cuando escuchó el estruendo de algo rompiéndose. Corrió al despacho y se congeló en la puerta. Alejandro tenía a Diego aprisionado contra la pared, los ojos salvajes de furia. No te atrevas a mencionar su nombre. No tienes derecho. Tengo todo el derecho, gritó Diego de vuelta, sin intimidarse. Ella también era mi amiga, y me está matando verte así, convertido en este fantasma amargado. Sal de mi casa. La voz de Alejandro era puro veneno. Alejandro. ¡Basta! Rosa entró, colocándose entre los 2 hombres. Él la miró como si no la reconociera, el pecho subiendo y bajando en respiraciones pesadas. Por un momento aterrador, Rosa pensó que él podría lastimarla también, pero entonces, tan repentinamente como vino la furia, se disolvió. Alejandro tambaleó hacia atrás, pasándose las manos por el cabello en un gesto desesperado. «Salgan, todos, ahora». Diego miró a Rosa con gratitud silenciosa y obedeció, pero Rosa no se movió. «Dije que salgas», gruñó Alejandro. «No». La palabra flotó en el aire. Alejandro la miró incrédulo. «Necesitas a alguien aquí». Rosa continuó firmemente. «Necesitas a alguien que no te tenga miedo, que no se vaya cuando las cosas se pongan difíciles». «¿Por qué?», explotó, la máscara finalmente despedazándose completamente. «¿Por qué te importa tanto? Soy horrible. Trato a todos como basura. Vivo en esta mansión vacía como un monstruo amargado. ¿Por qué diablos no te rindes conmigo?» Rosa atravesó el despacho, deteniéndose a pocos centímetros de él. Sus ojos castaños encontraron los grises de él con intensidad feroz. «Porque te veo, Alejandro Montes, no al billonario, no al monstruo que finges ser. Veo al hombre destrozado que está muriendo de soledad, pero tiene demasiado miedo de dejar entrar a alguien de nuevo». Lágrimas, las primeras en 3 años, comenzaron a deslizarse por el rostro de Alejandro. Alejandro no durmió esa noche. Se quedó sentado en el despacho oscuro, la botella de whisky intacta, sobre la mesa. Las palabras de Rosa resonaban en su mente como campanas de catedral. Al amanecer, se encontró caminando por los pasillos como un fantasma.
los pies llevándolo instintivamente al pasillo, prohibido. La puerta del cuarto cerrado estaba frente a él. 3 años sin cruzar aquel umbral. Sus manos temblaban al girar la llave. La puerta se abrió con un gemido, y el olor a lavanda y rosas, perfume de Sofía, lo golpeó como una ola. Todo estaba exactamente como ella lo dejó. Vestidos, en el closet. Libros en la mesita de noche. Hasta la taza de té a medio terminar en la mesa lateral. Alejandro cayó de rodillas en medio del cuarto. Los sollozos finalmente escapando después de tanto tiempo contenidos. «No sé cómo hacer esto», susurró al vacío. «No sé cómo continuar sin ti, Sofía. No sé cómo dejar entrar a alguien cuando cada persona que entró antes me dejó». Fue ahí donde Rosa lo encontró una hora después. Entró silenciosamente. Se arrodilló a su lado y simplemente sostuvo su mano. No dijo nada. Solo se quedó ahí, una presencia sólida y cálida en medio del frío de sus recuerdos. Ella murió porque estaba distraído. Las palabras salieron de él como confesión en confesionario. Estaba al teléfono, cerrando un negocio idiota, cuando el semáforo cambió. «Sofía», gritó mi nombre. El camión vino de la nada. Si hubiera prestado atención, si hubiera... «No fue tu culpa». Rosa apretó su mano más fuerte. «Sí lo fue. Todos los que amo me dejan, Rosa. Mis padres me abandonaron. En un orfanato cuando tenía 5 años. Fui adoptado y devuelto 3 veces. 3 veces. Como si fuera un producto defectuoso. Cuando finalmente lo construí todo solo, cuando finalmente encontré a alguien que se quedó, el universo me la arrebató». Rosa volteó su rostro hacia ella, forzándolo a mirarla a los ojos. «Entonces déjame quedarme. Déjame mostrarte que no todos se van. Déjame probarte que mereces ser amado, Alejandro. ¿Y si te pierdo también?» La vulnerabilidad en su voz partía el corazón. «¿Y si no me pierdes?», respondió ella suavemente. «¿Y si esta vez, solo esta vez, permites que alguien se quede?» La transformación no fue inmediata ni fácil. Alejandro todavía tenía días en que las paredes de hielo subían de nuevo, momentos en que la frialdad regresaba como armadura automática. Pero ahora había grietas, fisuras por donde la luz de Rosa conseguía penetrar. 2 semanas después del colapso en el cuarto de Sofía, Rosa encontró a Alejandro en el jardín de rosas por primera vez desde aquel día lluvioso. Estaba de rodillas, arrancando malas hierbas con manos torpes. «¿Qué estás haciendo?», preguntó sorprendida. «Sofía amaba este jardín», respondió sin mirar hacia arriba. «Pasaba horas aquí. Dejé que todo muriera porque no podía soportar ver algo que ella amaba sin ella aquí». Finalmente levantó el rostro, y había algo diferente en sus ojos. «Pero tenías razón. Estoy encerrando sus recuerdos en una tumba. Ella odiaría esto». Rosa se arrodilló a su lado, tomando unas tijeras de podar. «Entonces devolvámosle la vida». Trabajaron lado a lado por horas, en silencio cómodo, interrumpido por instrucciones suaves de Rosa. Había aprendido jardinería con su abuela. Alejandro era torpe, cortaba las ramas equivocadas, pero había determinación en cada movimiento. «Mi esposa lleva muerta 3 años», dijo de repente, las palabras saliendo más fácilmente esta vez. «Pero tú me hiciste darme cuenta de que yo morí con ella. Me enterré vivo en esta mansión. Alejé a todos. Me convencí de que la soledad era más segura que el riesgo de perder a alguien de nuevo». «¿Y ahora?», preguntó Rosa gentilmente. Alejandro la miró, realmente la miró, y Rosa sintió el peso de aquella mirada. «Ahora estoy aprendiendo que estar muerto en vida no es vivir, y que tal vez, solo tal vez, merezco una segunda oportunidad de ser feliz». Extendió la mano, vacilante, y tocó el rostro de ella con dedos sucios de tierra pero infinitamente gentiles. «Gracias, Rosa, por no rendirte. Conmigo cuando todas las razones decían que debías hacerlo». El corazón de Rosa se aceleró, pero mantuvo la voz firme. «Menos mal que nunca fui buena siguiendo la lógica». Cuando el sol se puso, el jardín ya parecía renacer. Y junto con él, algo que Alejandro pensó que estaba muerto para siempre. La señora Ramírez notó el cambio primero. El patrón que 3 meses atrás despedía a empleados por mirarlo de frente, ahora preguntaba por los nombres de sus familias. La mansión, antes silenciosa como tumba, comenzó a resonar con voces de conversaciones matutinas en la cocina. Pero fue Federico Montes,
primo y vicepresidente de la empresa, quien verbalizó lo que todos pensaban cuando apareció para cenar un martes. «Así que los rumores son ciertos», dijo Federico, observando a Alejandro y Rosa lado a lado, ella explicando recetas mientras él anotaba con interés genuino. El lobo de hielo está domesticado, y por una empleada, nada menos. El silencio que siguió era peligroso. Alejandro se levantó lentamente, la antigua frialdad volviendo a sus ojos como hielo instantáneo. «Cuidado con lo que dices, Federico». «Vamos, primo». Federico sonrió, pero era una sonrisa cruel. «¿No crees que la gente está comentando? El todopoderoso Alejandro Montes, enamorado de la empleada. Sofía debe estar revolcándose en su tumba». Rosa vio a Alejandro dar un paso adelante, los puños cerrándose, y rápidamente se colocó entre ellos. «Con permiso», dijo calmadamente, mirando a Federico a los ojos. «Pero usted no fue invitado a esta conversación. Si no puede comportarse con respeto, la puerta está abierta». Federico rió, incrédulo. «¿Oíste eso, Alex? La empleada me está echando de tu casa». «Ella tiene razón», habló Alejandro en voz baja, pero con autoridad absoluta. «Y Rosa no es solo una empleada. Ella es...» Vaciló, buscando palabras que expresaran algo que él mismo todavía intentaba entender. «Ella es importante para mí. Más importante de lo que tú jamás serás». La declaración flotó en el aire como trueno silencioso. Federico palideció. Luego enrojeció de ira. «Perdiste completamente la cabeza. Estás traicionando la memoria de Sofía con esta... Termina esa frase y te garantizo que nunca más pones un pie aquí», cortó Alejandro, la voz peligrosamente baja. Federico salió dando un portazo, pero sus palabras envenenadas se quedaron. Esa noche, solos en la sala de estar, Alejandro y Rosa enfrentaron la verdad no dicha. «Tienes razón en una cosa», dijo Alejandro, mirando el fuego en la chimenea. «La gente va a hablar. Van a juzgarte. Van a decir cosas horribles sobre ti, sobre nosotros». «¿Desde cuándo te importa lo que piensa la gente?», respondió Rosa, pero su voz temblaba ligeramente. «No me importo por mí, pero tú». Se volvió hacia ella, vulnerabilidad cruda en cada línea de su rostro. «Tú mereces algo mejor que ser blanco de chismes crueles. Mereces a alguien de tu edad, de tu mundo, que pueda darte una vida normal». «Alejandro Montes». Rosa se acercó forzándolo a mirarla. «Deja de decidir lo que es mejor para mí. Yo elijo estar aquí. Te elijo a ti, con todo el equipaje, todo el pasado, todas las complicaciones». «¿Por qué?», susurró. «¿Por qué elegirías a alguien tan roto?». «Porque no estás roto. Estás siendo reparado pieza por pieza». «¿Y por qué?», vaciló, el corazón martillando. «Porque me enamoré del hombre en quien te estás convirtiendo de nuevo». La confesión de Rosa cambió todo y nada al mismo tiempo. Alejandro se volvió aún más atento, pero también más atormentado. La señora Ramírez lo encontró varias veces por la noche en el despacho, mirando por la ventana hacia el cuarto de Rosa en el ala de empleados, visiblemente dividido. Fue Diego quien finalmente lo confrontó, en una visita sorpresa una semana después. «Estás desperdiciando tiempo», dijo Diego, sirviéndose whisky sin ceremonia. «Es obvio que también te enamoraste de ella. Entonces, ¿cuál es el problema?». «El problema», respondió Alejandro amargamente, «es que ella tiene 28 años y toda una vida por delante. Yo tengo 38, más equipaje emocional del que cualquier persona debería cargar, y un pasado que nunca podré borrar. Sofía no querría que te quedaras solo para siempre». «Lo sé», explotó Alejandro. «¿Crees que no lo sé? Sofía me hizo prometer, en el hospital, antes de...». Su voz falló. «Me hizo prometer que seguiría adelante, que encontraría la felicidad de nuevo. Pero, ¿cómo puedo cuando sentir algo por otra persona se siente como una traición?» «No es traición». Diego sostuvo los hombros de su amigo. «Es honrar su memoria viviendo la vida que ella quería para ti». Esa noche, Alejandro subió las escaleras hasta el cuarto de Rosa. Tocó suavemente, sin pensar, sin planear. Cuando ella abrió la puerta, sorprendida en su pijama sencillo, con el cabello suelto cayendo sobre los hombros, él sintió el aire escapar de sus pulmones. «Alejandro, son las 2 de la mañana. ¿Está todo bien?». «No», admitió. «Nada está bien.
No puedo dejar de pensar en ti. No puedo dejar de sentir que estoy traicionando a Sofía solo por estar vivo, por sentir algo de nuevo. Y no puedo. Su voz se quebró. No puedo seguir fingiendo que eres solo mi empleada cuando cada célula de mi cuerpo grita que eres mucho más. Rosa contuvo la respiración. Alejandro, déjame terminar, imploró. Mereces a alguien mejor, alguien sin todas estas cicatrices, sin este pasado oscuro. Pero soy demasiado egoísta para dejarte ir, así que te estoy pidiendo. Tomó sus manos, temblando visiblemente. Dame una oportunidad. Déjame intentar ser el hombre que mereces. Lágrimas corrían por el rostro de Rosa. Ya lo eres, idiota terco. Ya lo eras desde el momento en que comenzaste a dejar caer tus muros. Cuando Alejandro la besó, gentil y vacilante como si fuera porcelana preciosa, ambos sintieron que algo fundamental cambiaba. El pasado no desapareció. Nunca desaparecería. Pero el futuro, por primera vez en 3 años, parecía posible. La felicidad de ellos duró exactamente 2 semanas antes de que llegara la prueba de fuego. Elena Montes, madre adoptiva de Alejandro, aquella que no lo devolvió, apareció para su visita mensual. A los 70 años, todavía era una fuerza de la naturaleza, con ojos afilados, que veían más allá de las máscaras. Así que, dijo Elena durante el almuerzo, estudiando a Rosa con intensidad desconcertante, tú eres la joven que realizó el milagro de hacer sonreír a mi hijo de nuevo. Rosa casi dejó caer el tenedor. Alejandro no había mencionado que su madre sabía sobre ellos. Yo, el señor Alejandro y yo, son pareja. Sí, querida, tengo ojos. Elena sonrió, pero luego su expresión se puso seria. La pregunta es, ¿estás preparada para lo que eso significa? No estoy hablando de dinero o estatus. Estoy hablando de amar a un hombre que carga un trauma tan profundo que él mismo no conoce todas sus dimensiones. Mamá, advirtió Alejandro, pero Elena lo silenció con una mirada. Alejandro perdió más que a Sofía, continuó, ignorando la incomodidad visible de su hijo. Perdió a sus padres biológicos que lo abandonaron. Perdió 3 familias adoptivas que lo devolvieron como mercancía defectuosa. Cuando finalmente me aceptó como madre, tomó años para confiar en que yo tampoco me iría. Rosa miró a Alejandro, viendo la tensión en cada línea de su cuerpo, la vulnerabilidad que intentaba ocultar. Lo sé, dijo Rosa suavemente. Sé que tiene cicatrices. Sé que hay días en que los muros suben. De nuevo, días en que el miedo de perder a alguien lo paraliza. Pero también sé que vale la pena. Él vale la pena. Elena la estudió por un largo momento. Luego asintió. Sofía también dijo eso una vez, la primera vez que la trajo para conocerme. Me miró a los ojos y dijo, sé que es complicado, pero vale cada segundo. Alejandro tragó saliva, emoción cruda atravesando su rostro. Pero Rosa, Elena tomó la mano de la joven. Necesitas entender que él te va a poner a prueba, no porque quiera, sino porque no puede evitarlo. Te va a alejar en los momentos en que más te necesita, solo para ver si vuelves. Es su mecanismo de defensa, forjado por años de abandono. Entonces volveré, respondió Rosa con convicción absoluta. Cuantas veces sea necesario, hasta que finalmente crea que no me voy a ir. Cuando Elena se fue, bendiciendo silenciosamente su relación, Alejandro atrajo a Rosa a sus brazos en el pasillo vacío. Gracias, susurró, por ser más fuerte que todos mis demonios. La prueba llegó 2 semanas después, exactamente como Elena había predicho. Alejandro despertó en uno de esos días, el aniversario de la muerte de Sofía. Rosa lo encontró en el jardín de rosas a las 5 de la mañana, sentado en el banco de mármol, mirando la nada. 3 años hoy, dijo sin emoción cuando ella se acercó. 3 años desde que mi mundo terminó. Rosa se sentó a su lado, pero cuando intentó tomar su mano, él la apartó. El rechazo dolió, pero ella recordó las palabras de Elena. Alejandro, deberías irte, interrumpió voz monótona. Tomar tus cosas e irte antes de que yo también te destruya. Es lo que hago, destruyo todo lo que toco. No voy a ningún lado. ¿No estás entendiendo?, explotó levantándose bruscamente. Yo maté a Sofía, estaba distraído, al teléfono, y ella murió porque no presté atención.
Y ahora estoy aquí, contigo, traicionando su memoria, fingiendo que merezco ser feliz cuando ella está muerta por mi culpa. Las palabras eran como cuchillos, cada una destinada a alejar a Rosa. Y por un momento, ella sintió ganas de retroceder, de huir de la tormenta de culpa y autoodio que emanaba de él. Pero entonces recordó todo lo que él había pasado, cada cicatriz emocional, cada abandono que lo moldeó. «¿Quieres alejarme?», dijo calmadamente, dando un paso adelante. «¿Quieres hacerme correr, hacerme dejarte, para probarte a ti mismo que tenías razón, que todos siempre se van? Pero no va a funcionar, Alejandro Montes. Rosa, por favor». Había desesperación en su voz ahora. «Sofía murió en un accidente». Rosa continuó firmemente. «No fue tu culpa, y ella no querría que te castigaras para siempre. Lo sabes, en el fondo lo sabes. ¿Cómo puedo seguir adelante? ¿Cómo puedo ser feliz cuando ella...?» Ser feliz no borra el amor que tuvieron. Rosa sostuvo su rostro entre las manos, forzándolo a mirarla. «Sofía siempre será parte de ti, pero puedes honrarla viviendo, realmente viviendo, en lugar de existir como fantasma». Alejandro se desmoronó contra ella, sollozos sacudiendo su cuerpo. Y Rosa simplemente lo sostuvo, fuerte y firme, un ancla en la tormenta de su dolor. Horas después, cuando las lágrimas se secaron, él susurró contra su cabello. «¿Realmente no te vas a ir?» «Nunca», prometió ella. «Puedes ponerme a prueba 1000 veces. Estaré aquí cuando pase». Los meses siguientes trajeron una nueva rutina. Alejandro abrió las puertas del cuarto de Sofía, permitiendo que Rosa organizara las cosas con él. Empacaron ropa para donar, guardaron fotografías en álbumes que ahora estaban en la sala, visibles y celebrados en lugar de escondidos. «Ella usaba este vestido en nuestra primera cita». Alejandro sostuvo la tela azul con reverencia. «Derramé vino en él y quedé mortificado». Ella se rió tanto que hizo que todo el restaurante mirara. Rosa sonrió, reconociendo el progreso. Él estaba hablando de Sofía naturalmente ahora, compartiendo recuerdos en lugar de enterrarlos. Parecía ser increíble. Lo era, concordó Alejandro, sin la agonía de antes. «Y le habrías caído bien. Ustedes dos se parecen en muchos aspectos, fuertes, tercas, negándose a aceptar mis tonterías». Fue Diego quien sugirió el paso final. Una fiesta. No un evento corporativo, sino una verdadera celebración, reintroduciendo a Alejandro a la vida social que había abandonado. «Absolutamente no», fue la respuesta inmediata de Alejandro. «Vamos, amor», insistió Rosa, usando el término cariñoso que todavía lo derretía. «Pasaste 3 años escondiéndote. Es hora de mostrarle al mundo que Alejandro Montes volvió». La fiesta fue íntima. Solo 20 personas, amigos cercanos y empleados leales. Pero para Alejandro era monumental. Circuló por la sala con Rosa a su lado, presentándola no como empleada, sino como alguien muy especial para mí. Federico apareció, sorpresa no invitada, con expresión de desdén mal disimulada. «¿Entonces es oficial? ¿El gran Alejandro Montes y la empleada?» «Cuidado, Federico», respondió Alejandro. Pero su voz era calma, sin la ira antigua. «Y sí, es oficial. Rosa es mi compañera, y cualquiera que tenga problema con eso sabe dónde está la puerta. Sofía debe estar revolcándose». «Sofía», interrumpió Alejandro firmemente, «quería que fuera feliz, y por primera vez en 3 años lo soy. Así que puedes guardarte tus opiniones tóxicas». Federico salió bufando, pero a Alejandro ni siquiera le importó. Estaba demasiado ocupado haciendo girar a Rosa por la pista de baile improvisada, riendo de su torpeza, sintiéndose más ligero de lo que recordaba ser posible. «Estoy orgullosa de ti», susurró Rosa mientras bailaban. «Yo también», admitió. «No habría llegado hasta aquí sin ti. Me salvaste, Rosa Méndez. Me salvaste de mí mismo». La propuesta llegó 6 meses después del inicio oficial de la relación. No fue romántica ni elaborada. Fue perfectamente Alejandro. Estaban en el jardín de rosas, ahora totalmente restaurado y floreciendo magníficamente. Alejandro se había convertido en un jardinero dedicado, encontrando terapia en el trabajo con las manos. De repente, dejó de podar y se volvió hacia Rosa. «Cásate conmigo». No fue pregunta.
Fue declaración, desesperada y esperanzada al mismo tiempo. Rosa dejó caer las tijeras. ¿Qué? Sé que es temprano. Las palabras salieron apresuradas, nerviosas. Sé que apenas hace un año que nos conocemos, pero no quiero esperar. Desperdicié 3 años de mi vida muerto por dentro. No quiero desperdiciar ni un día más sin que seas oficialmente mi familia. Alejandro, lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Rosa. Me devolviste a la vida, continuó, arrodillándose ahí mismo en medio de la tierra. Me enseñaste que es posible amar de nuevo sin traicionar el pasado. Me mostraste que las paredes que construí me aprisionaban más de lo que protegían. Rosa Méndez, eres lo más real que me ha pasado. Así que, por favor, cásate conmigo. Sé mi esposa. Déjame pasar el resto de mi vida mostrándote que valió la pena no rendirte con el hombre imposible que era. Rosa cayó de rodillas frente a él, riendo y llorando simultáneamente. Sí, obvio que sí, idiota romántico. Cuando se besaron, el sol de la tarde bañaba el jardín en luz dorada, y Alejandro sintió, por primera vez desde que Sofía muriera, que no estaba traicionando a nadie. Estaba simplemente, finalmente, permitiéndose vivir de nuevo. Pero la felicidad fue interrumpida por una voz familiar. Así que es verdad. Elena estaba en la entrada del jardín, no sola. Con ella había una mujer joven, tal vez 30 años, con ojos rojos de llorar. ¿Mamá? Alejandro se levantó, confundido. ¿Quién es? Mi nombre es Carolina Montes, dijo la mujer, voz temblorosa. Soy tu hermana biológica, y pasé los últimos 15 años buscándote. El mundo de Alejandro se detuvo. Miró a Elena, a Rosa, a la extraña que afirmaba ser su hermana, la familia biológica que lo abandonara cuando tenía 5 años. Eso es imposible, susurró. Carolina dio un paso adelante, lágrimas corriendo libremente. Nuestros padres no te abandonaron, Alejandro. Murieron en un accidente de auto 2 meses después de dejarte temporalmente en un refugio, mientras resolvían problemas financieros. Yo tenía solo 1 año. Crecí en otro orfanato, sin saber que tenía un hermano hasta que encontré documentos antiguos. Pasé años buscándote. La revelación golpeó a Alejandro como tsunami. Todo lo que creía sobre su origen, sobre ser abandonado, rechazado, no amado, era... ¿mentira? Sus piernas flaquearon, pero Rosa estaba ahí, sosteniéndolo. Pruébalo, dijo, voz ronca. Carolina extendió una carpeta con documentos, fotos antiguas, actas de nacimiento. Todo coincidía. Todo era real. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa emocional. Alejandro conoció a Carolina, escuchó historias sobre padres que apenas recordaba, vio fotos de una familia que perdió antes de siquiera conocerla de verdad. El dolor de imaginar que había sido abandonado fue reemplazado por el dolor de saber que había sido amado, pero el destino cruel le arrebató esa oportunidad. Te amaban, dijo Carolina, mostrando cartas que los padres habían escrito para él antes de morir. La abuela guardó todo. Estaban planeando recogerte tan pronto consiguieran un apartamento mejor. Alejandro lloró como no lloraba desde niño, pero eran lágrimas diferentes ahora. No de abandono, sino de duelo por lo que pudo haber sido. Rosa se quedó a su lado cada segundo, así como Elena, quien confesó haber intentado encontrar a la familia biológica de él durante años sin éxito. No tienes que llamarme hermana si no quieres, dijo Carolina una tarde, mientras tomaban café en la terraza. Sé que es mucho de una vez, pero me gustaría ser parte de tu vida, si me dejas. Alejandro la miró, esta extraña que era su sangre, y sintió algo resolverse dentro de él. No era abandono lo que lo definía, era pérdida, y la pérdida podía ser sanada, procesada, transformada. Me gustaría, respondió, voz firme. Me gustaría mucho tener una hermana. La boda sucedió 3 meses después, en el jardín de rosas bajo un cielo azul perfecto. Fue pequeña pero significativa. Diego como padrino, la señora Ramírez llorando emocionada, Elena y Carolina en la primera fila, algunos amigos cercanos. Alejandro esperaba en el altar cuando Rosa apareció, sencilla y hermosa en un vestido blanco que ella misma eligió. Pero el momento más impactante llegó cuando él dijo sus votos. Rosa. Su voz era clara, sin temblor. Me encontraste en mi momento más oscuro y te negaste a dejarme hundir.
Me enseñaste que sobrevivir no es vivir, que amar de nuevo no es traicionar el pasado, y que la familia no es solo sangre, es elección. Me elegiste cuando yo era incapaz de elegirme. Prometo elegirte todos los días, en los días buenos y en los difíciles, cuando mis muros suban y necesites derribarlos de nuevo. Prometo honrar tu fuerza, tu amor, tu hermosa terquedad, que me salvó de mí mismo. Cuando se besaron, sellando la promesa, Alejandro sintió algo fundamental cambiar. El hielo que había envuelto su corazón durante 3 largos años, finalmente se derritió completamente. En la fiesta, Diego hizo un brindis. Por Alejandro, que prueba que nunca es tarde para empezar de nuevo. Y por Rosa, que prueba que el amor verdadero no conoce barreras. Por la noche, solos finalmente, Alejandro llevó a Rosa al cuarto que había reformado. Ya no el suyo antiguo, sino uno nuevo, de ellos. Pero antes de entrar, hizo una última parada en el cuarto que fue de Sofía. Gracias, susurró a la foto enmarcada que ahora estaba ahí, junto a velas que había encendido. Por amarme, por hacerme prometer que seguiría adelante. Cumplí mi promesa. Espero que estés orgullosa. Rosa lo abrazó por detrás, y juntos se quedaron ahí por un momento, honrando el pasado antes de caminar hacia el futuro. Meses después, cuando Rosa anunció el embarazo, Alejandro lloró de alegría. Sería un nuevo comienzo completo, una familia construida sobre amor, elección y el conocimiento precioso de que a veces las mayores transformaciones vienen de las conexiones más improbables. En el jardín de rosas, bajo el sol de la mañana, Alejandro sostenía la mano de Rosa sobre el vientre aún discreto de ella, Carolina al lado tomando fotos, Elena sonriendo con lágrimas en los ojos, y Diego haciendo chistes horribles sobre pañales. ¿Sabías?, preguntó Rosa bajito. Aquel primer día cuando entré a esta mansión, ¿sabía qué? Que iba a cambiar tu vida. Completamente. Alejandro rió. El sonido rico y genuino que ella había aprendido a amar. No, pero estoy eternamente agradecido de que fueras demasiado terca para rendirte con el monstruo que yo era. Nunca fuiste un monstruo, corrigió ella. Solo un hombre herido que necesitaba recordar cómo ser humano de nuevo. Y tú me enseñaste, la besó suavemente. Me enseñaste que el verdadero amor no elige clase social, pasado o cicatrices. Elige a la persona, a pesar y por todo eso. Bañaba el jardín donde todo había comenzado a cambiar. Alejandro Montes, el hombre que había sido de hielo y se convirtió nuevamente en carne, sangre y sentimiento, supo con absoluta certeza que las mejores historias no son sobre nunca caer, sino sobre elegir levantarse, especialmente cuando alguien extiende la mano para ayudar. Y Rosa Méndez, la mujer de origen humilde que derritió un imperio de hielo, con nada más que amabilidad, paciencia y amor inquebrantable, probó que a veces la mayor riqueza no está en las cuentas bancarias, sino en corazones lo suficientemente valientes para amar sin miedo.